¿Por qué soy del Barça si soy de Chile? Quédate que te voy a contar mi pequeña historia. Deberíamos iniciar primero con mi acercamiento al fútbol. Me gustaba el fútbol cuando era pequeño. ¿Cuál fue mi primer acercamiento propiamente tal con él? ¿Qué partido fue el primero que me quedó grabado? Entre otras cosas. Respondiendo en orden, la verdad, cuando era más pequeño no me llamaba mucho la atención esto el tema del fútbol. Si me daban la opción en educación física de hacer otra cosa, lo hacía. Si me daban la opción de hacer otra cosa en el recreo y no jugar con mis compañeros, lo hacía. También puede ser por el simple hecho de que tampoco nunca he sido bueno para la pelota. Pero no me llamaba la atención ni jugarlo, ni mucho menos verlo. Tampoco había escuchado sobre equipos como el Real Madrid, Barcelona o otros equipos de Europa. Porque la verdad, como no los veía, no me interesaba. Quizás los únicos equipos que yo conocía en esa época eran los de mi país. Colo Colo, Universidad de Chile, Católica, entre otros. Pero tampoco los veía mucho. Ni siquiera la selección. Recuerdo eso sí que mi primer acercamiento con un partido de fútbol fue la final del Mundial del año 2006. Y recuerdo haberla visto muy por encima, o sea, ni siquiera me acuerdo qué minutos vi, o sea, imagínense que ni siquiera vi el cabezazo de Zidane a ese nivel. Después seguí viendo algunos que otros partidos sueltos por ahí, algún partido de la selección, como por ejemplo el Chile 1, Argentina 0, el partido que hizo que Chile clasificara nuevamente para Sudáfrica. Sí, o sea, que clasificara nuevamente para Sudáfrica, que clasificara a Sudáfrica. En ese momento vi que la gente celebró, pero la verdad no entendía por qué. O sea, tiempo después me enteré y buscando en internet y haciendo mis propias averiguaciones, me di cuenta que era porque el país no había clasificado en varios años a la Copa del Mundo. Pero era simplemente hechos aislados, partidos aislados, situaciones aisladas. La verdad no me terminaba de cuadrar esto de que el fútbol fuera algo importante, la verdad. Luego, eso sí, llegó un momento clave para toda la historia, que fue el año 2011. El año 2011 yo empecé simplemente por curiosidad a ver de vez en cuando mientras hacía mis tareas, colocaba los partidos de la Champions durante a mitad de semana. Yo me acuerdo que los pasaban aquí en Chilevisión, si no estoy mal, creo que el canal 11 que los daba, o no, creo que los daban en abierto. Y me puse a verlo. Irónicamente, creo que el primer partido que vi o que coloqué así para escucharlo mientras hacía mis tareas fue un Real Madrid-Tottenham de esa temporada. Si no estoy mal, creo que se enfrentaron en la Champions en los cuartos de final. La verdad, tampoco es que me llamara muchísimo la atención. Ni por una cosa ni por la otra. Dije, bueno, un partido de fútbol y debe ser un torneo importante. No le tomé más importancia que eso. Luego, eso sí, me acuerdo que marcó profundamente el inicio de empezar a ver fútbol propiamente tal, el clásico de esos años. Me acuerdo que vi el clásico de la Champions del 2011 de la misma manera, haciendo mis tareas. Si no estoy mal, creo que era una tarea para tecnología, algo así, un informe para tecnología o algo así. La verdad no me acuerdo mucho del partido, o sea, me acuerdo haber visto los goles y cosas así, el gol de Messi y situaciones así, pero no me llamó mucho la atención. Es más, actualmente ni siquiera sé si era la ida o la vuelta a ese nivel. Luego me acuerdo que seguí viendo y escuchando algunas cosas de fútbol, pero todavía no me llamaba muchísimo la atención, la verdad. Después, eso sí, me acuerdo que escuché y vi el resultado de la final de la Copa del Rey y la verdad me sorprendió
porque en mi poco conocimiento yo dije, oye, yo esperaba que ganara el Barça. O sea, los había visto ganarle al Madrid, debería haberle ganado también. Me pareció extraño. Y sinceramente no sentí nada, o sea, ni gusto ni nada, o sea, era el Madrid ganándole al Barça un torneo que ni siquiera sabía de qué era. Tiempo después me enteré que era la Copa del Rey, pero ya, eso es otro tema. Luego, eso sí, un tiempo después pasó algo muy extraño. Vi la final de la Champions en mi casa, con mi familia, y no sé por qué, de mi casa yo era el único que quería que ganara el Barça. El resto quería que ganara el Manchester. O al menos recuerdo que mi madre apoyaba al Manchester. ¿Por qué? Nunca le he preguntado. Pero me parecía curioso, o sea, había visto como 2, 3 partidos del Barça, como mucho, quizás uno. Y aún así me llamaba muchísimo la atención. No sabía por qué, no me sabía los jugadores, no me sabía lo que pasaba. O sea, ahí recién me enteré que estaba Messi, que estaba Villa, que estaba Pedro, que si no estoy mal creo que fueron los que marcaron los goles. Sabía que Rooney era buenísimo y era del Manchester, pero nada más me importaba, o sea, no le tomaba el peso a lo que podría significar el fútbol, ¿o no? Y recuerdo que me alegré porque el Barça ganó la Champions. Simplemente porque era un equipo que en ese momento me generaba algo de simpatía. No es que no me generara simpatía el Manchester y tuviera algo en contra de ellos, pero simplemente me causaba más simpatía el Barça que otra cosa. Pero todo empezó a cambiar después. Me empecé a ver más partidos del Barça, las Supercopas, la Supercopa de Europa, de España. Aparte jugó un factor bien importante, que Alexis fue a jugar al Barça. Por lo tanto quise ver un poco más porque Alexis era un jugador importante en mi país. Ya lo había visto en la Copa América y el Mundial, así que dije, bueno, vamos a ver cómo van. Pero seguía sin llamarme todavía 100% la atención. Y cuando me di cuenta de que de verdad esto era algo importante y que me gustaba el Barça, el clásico otra vez. El clásico de la temporada 11-12. Específicamente no el clásico del Bernabéu, sino el clásico de Camp Nou. El mítico clásico en el cual terminaron 2-1 o 1-2 a favor del Real Madrid, con la ya icónica celebración de Cristiano Ronaldo mandando a calmar a la gente. Calma, calma, que yo estoy aquí. Me acuerdo que en ese momento no sentí nada en especial, pero luego cuando pasaron la repetición en las noticias y uno de mis familiares preguntó qué significaba la celebración, yo le expliqué más o menos lo que yo entendía, que entendí que era un calma, calma, yo estoy aquí. O sea, tampoco era que ser un genio para poder entender la celebración. Y me acuerdo que me dolió. Me dolió y me entristeció el ver esa imagen. Ya en frío y no en caliente viendo el partido. Y ahí me di cuenta que de verdad el Barça me interesaba. Yo creo que también mi familia se dio cuenta porque unos días después mi mamá me dijo que qué pena que el Barça no pudo ganar, aprovechando que el Madrid había perdido. Esto fue la eliminatoria con el Chelsea. Pero ahí me empecé a dar cuenta que el equipo era algo que me interesaba. Ya más adelante empecé a ver más situaciones. Me enteré que, por ejemplo, Guardiola se fue. Nunca en ese momento me puse a plantearme o me enteré de por qué era. No tenía claro ni las movidas del Barça ni las situaciones que habían ocurrido. Mucho tiempo después me enteré y supe toda la historia, que el presidente que había contado con él se había ido, que habían venido otros directivos que empezaron a hacer movidas medias raras con el equipo y que probablemente eso fue lo que cansó a Guardiola y se tuvo que ir porque duró 4 años nomás acá en el Barça y fíjense que adució cansancio y
lleva desde 2013 a la actualidad entrenando sin descanso en Bayern y Manchester City. O sea, yo creo que si bien podía haber algún tema de cansancio, también habían otros temas que fueron eh, cambiando esa situación. Pero a mí no me interesaba en ese momento. Yo seguía viendo el Barça. Era lo que me interesaba. Luego me acuerdo que vino la temporada 12-13, una temporada muy complicada, o el primer año después de Guardiola con Tito Vilanova, que lastimosamente tuvo un problema de salud que terminó costándole la vida, eh, y la famosísima Liga de los 100 puntos de el Barça, igualando la liga del año pasado de el Madrid, con una temporada brutal otra vez de Messi, también marcando muchísimos goles y haciendo muchísima asistencia, pero también lesionándose, teniendo problemas. Entonces fue complicado, partido extremadamente también complicado. Me acuerdo que el partido contra el PSG, en el cual Messi tuvo, o sea, salió un par de minutos y logramos pasar de ronda, para poder después jugar contra el Bayern y llegar a semifinales y vivir una situación complicadísima en el cual el Bayern te había ganado 7-0. Si bien yo ya sabía que el Bayern era un equipo impresionante porque había visto la final de la Champions del año pasado, que me pareció surrealista que el Chelsea la ganase, pero eso, fue un golpe duro, la verdad, pero yo seguía esperanzado porque estaba en mi primer momento con el Barça. Yo quería seguir viéndolo, quería seguir viendo cómo se iba a desarrollar los distintos jugadores, cómo se iba a desarrollar Alexis, a pesar de no haber tenido una muy buena temporada en ese momento, o quizás no tan buena como la primera, eh, cómo se iban desarrollando los distintos canteranos, todas las cosas. Seguía queriendo ver qué es lo que sucedía. Lastimosamente Tito Vilanova no pudo seguir en el cargo para la siguiente temporada y trajeron al Tata Martino. La verdad, yo no sabía mucho tampoco de él, o sea, sabía que había dirigido a Paraguay, si no estoy mal, y también que había dirigido a Newell's, si no estoy mal. Perdón si me estoy equivocando, no sé si era Newell's o San Lorenzo, creo que era Newell's. Pero sé que había salido campeón del fútbol argentino también. Y vino y vi la temporada, vi que había una lucha bastante importante contra el Atlético de Madrid por la liga. Me acuerdo que pensé que se iba a ganar la liga, pero no se pudo, y me acuerdo que la sufrí bastante con el que se perdiese la liga y también que se perdiese la final de la Copa del Rey con el Madrid, que me acuerdo que esa final no la vi, pero sí la escuché por la radio o algo así, y fue algo impresionante escucharlo y ver una situación en la cual era una temporada en que el Barcelona no ganaba ningún título. O sea, para mí, que desde que había empezado el Barcelona siempre se llevaba algo, era algo extraño, porque yo había empezado a ver al Barça desde el 2011, final del 2011. Se habían llevado Liga, Champions, Liga, Copa, todas esas cosas, y ver al Barcelona sin haber llevarse nada, y ver, ya sé por qué había hecho al Madrid, y por su contraparte, ver al Madrid llevándose un doblete, era algo anormal para mí como hincha. No llevaba mucho tiempo viendo, si bien luego más adelante me enteré que el Madrid tenía algunos más títulos que el Barcelona. Para mí no era tema, para mí me interesaba más el Barça que el Madrid. Luego llegó la temporada 14-15, la verdad empecé con muy poca ilusión, pero a medida de que la situación fue pasando, me fui ilusionando, fui viendo cómo fue cambiando el equipo, como esa mítica delantera con los demás jugadores combinaron. También fue un gran aliciente tener a un portero de mi país haciendo una muy buena temporada en el arco del Barcelona. Claudio Bravo, un muy buen portero, quizás muy infravalorado para lo que fue, bajo mi punto de vista.
Eh, y esa temporada fue espectacular. Y otra vez me pasó una situación como la que me había pasado el 2011. Eh, tener la esperanza de que ganase el Barça, para también ganar el triplete, obviamente, y que la mayoría de las personas en mi país quisiesen que ganase la Juve porque estaba Arturo Vidal en la otro lado. Y también porque hasta la fecha no ha habido ningún chileno que haya ganado la Champions siendo titular, o sea, siendo titular y participando eh, en la Copa. Porque si bien Bravo la ganó estando en plantilla, si no estoy mal creo que no se lo cuentan. Pero me acuerdo que fue una temporada espectacular. Y yo estaba muy ilusionado por el resto. Pensé que iban a venir más situaciones, que se iba a ganar más cosas. Y nada, yo estaba muy feliz. Un muy bonito año para empezar con Luis Enrique. Luego fueron pasando distintas temporadas, la temporada 2016, que la verdad no me acuerdo qué pasó muy bien. Solo me acuerdo que no se logró ganar todo lo que se quería ganar, pero igual fueron pasando algunas cosas. Si bien ahí igual me estaba dando cuenta de algunas movidas que estaban ocurriendo en la forma en la que se llevaba el equipo. eh, a mí todavía no me metía mucho en eso. Me interesaba seguir viendo el Barça. Eso era lo que yo quería. Luego vino la temporada 2016-2017, que si no estoy mal fue la temporada en la que el creo que sí, creo que no estoy equivocado, creo que fue la temporada en la que o fue la 15-16, ahora no estoy seguro, no. Fue la 16-17, que fue la temporada en la que el Barcelona jugó contra el PSG. Si bien quitando tema de posible fallo arbitral o lo que sea, para mí esa fue una instancia espectacular. Me acuerdo que lo vi en mi casa también eh, y, y fue brutal. O sea, yo si bien tuve fe en que se podía ganar, en que se podía dar vuelta. eh, Cuando el Barça marcó el cuarto, luego el quinto y luego cuando llegó el sexto gol, me acuerdo que estaba tiritando de la alegría, muy feliz, no me podía creer lo que había sucedido. Me daba lo mismo si habían habido escándalo arbitral o lo que sea. El Barça había conseguido algo impresionante y algo más por lo que me gustaba seguirlo. Luego, eso sí, vino la salida de Neymar, los fichajes sin sentido, las distintas eliminaciones en Champions, la derrota contra la Roma, la derrota contra la Juve, la derrota contra el... Ni siquiera me acuerdo, creo que fue contra el... No me acuerdo, pero sé que después vino la derrota en Anfield, la salida de Luis Enrique entre medio. eh, Nada, hubieron complicaciones. El equipo se iba desmoronando poco a poco, se iban yendo las leyendas, se iban trayendo jugadores que si bien algunos rendían, otros no rendían para nada. Se mantenía una plantilla extremadamente envejecida que se le renovaba y se le renovaba y no se le daba espacio a los jóvenes y a los canteranos, o no el que había hecho que el equipo llegase al nivel que había llegado. Si bien había muchas cosas que tapaban jugadores espectaculares como Messi o Ter Stegen, especialmente en la temporada 18-19, las cosas no iban avanzando, se llegaban con distintas ideas de que el Barcelona no entrenaba bien, que el Barcelona no se gestionaba bien, que el Barcelona tenía problemas, se pagaba mucho por jugadores que la verdad no eran necesarios o que no se les sacó el rendimiento que se le debería haber sacado. Porque, por ejemplo, ahora uno ve a Dembélé, el rendimiento que sacó la eh, en el PSG y lo que no se pudo hacer aquí. Eh, Coutinho fue un fiasco, Griezmann también, eh, Pjanic más de lo mismo, Artur,
Titi, si bien era un buen fichaje, tuvimos la mala suerte de que no se quiso operar y luego fue más un problema que una solución. Me acuerdo haber visto la instancia de la eliminación en Anfield y yo no creérmelo, o sea, si bien eh, me había quedado algunos toques de preocupación con el 3-0, yo pensé, dije, ya, bueno, esto es imposible, si bien el Liverpool era mejor equipo y se notó también en el partido en el Camp Nou, dije, ya, el Barça no puede quedarse eliminado por tercer año creo, tercer o cuarto año consecutivo de una manera tan extraña. Eh, y, y teniendo esos problemas, veníamos de lo de la Roma, o sea, fuera algo que no se podía ver, pero hubo un descalabro. Me acuerdo que lo vimos en el kiosco de la universidad. Colocaron una pantalla bien grande que la colocaban para ver estos partidos importantes. Y me acuerdo estarlo viendo junto con el resto, esperar hasta el último, pero de verdad, hasta el último segundo para que de verdad el Barça marcase el gol. Si bien podía no merecerlo o no, mi sentimiento como hincha era que yo quería que el Barça pasara, yo quería que fuera la final. Y no se logró. Y no se logró. Eh, ¿Eso quita mérito a todo lo que se estaba logrando en otro lado? No, para nada. Los títulos eran impresionantes. Me acuerdo que se ganaron como, ¿cuánto? 8 ligas de 11 o algo así. Era una cosa impresionante. También en la Copa del Rey también se ganaban muchas cosas. Pero siempre me quedaron guardadas estas situaciones y esta vivencia. ¿Por qué me quedaba tanto guardado lo de Anfield? Ni siquiera es por la derrota, sino porque me acuerdo que, o me dio la sensación en ese momento, otra vez, que yo era uno de los pocos que quería que el Barça ganara. Todo el resto como que de verdad quería que el Barça perdiera, o sea, era una cosa impresionante. Me acuerdo que incluso alguien cuando terminó el partido gritó de una manera desaforada, feliz, feliz que el Barça hubiera perdido, como si la vida se le fuese en ello. Y me acuerdo perfectamente de esa imagen que me quedó ahí en la cabeza. También había venido de decepciones con mi país, de que no haber clasificado al mundial y cosas así, pero eran situaciones que yo no podía explicar. Y luego vinieron situaciones más complicadas. La derrota en Lisboa con el 2-8 del Bayern fue algo que no vi, pero tampoco me creí. O sea, yo vi el resultado y yo no pude dar crédito a lo que estaba viendo. O sea, ¿cómo podía ser que el equipo que a mí tanto me había maravillado y que tanto me había gustado habría llegado a niveles tan bajos? Si bien había una explicación, pero mi mente como hincha no lo asimilaba. O sea, yo sabía que había malos manejos, sabía que había situaciones complicadísimas, lo que había explicado, malos fichajes, todas las situaciones, pero no quería asimilar que el club que me había hecho que me interesase en el fútbol estuviese tan mal. Luego vino la salida de más jugadores importantes, Suárez, Messi, jugador importantísimo. Otro jugador de mi país, Vidal, pasó por el Barça en un momento que no era el mejor. Ahora que lo pienso, 3 de los mejores jugadores de Chile pasaron por el equipo que me gusta. Eso es algo que me gusta mucho, y lo valoro. Pero me estoy yendo. La verdad, esto es lo que pasa por hablar sin guión. Simplemente estoy comentándolo como se me viene a la mente, nada más. Luego la salida de Messi, la verdad, si bien era algo complicadísimo por ser el mejor jugador de la historia de Barcelona, era algo que se veía venir. Si bien no fue algo que me gustase, algo que tuve que aceptar, especialmente porque había jugadores en la plantilla que cobraban demasiado. Como dije, cobraban demasiado. Y todavía a esta altura se sigue cargando con la herencia de esta etapa. La dichosísima, malísima etapa de la presidencia de Rosell y Bartomeu. Luego, eso sí que llegó a Laporta. Y yo había hecho mi investigación y había visto algunos videos de algunas otras personas que hablaban maravillas de Laporta. Y yo esperaba que Laporta tuviese buenos resultados. Sabía que no iba a ser fácil,
especialmente viendo la temporada que tuvimos con Koeman, el inicio al menos, y luego el cambio con Xavi, que llegase al banquillo un jugador que era muy importante, era algo que me dio cuenta del paso del tiempo. Ya llevaba varias temporadas siguiendo al Barça en ese momento. Específicamente, si no estoy mal, Xavi llegó en la temporada 21-22. O sea, básicamente 10 años de mi vida siguiendo un equipo. Habiendo tenido problemas, habiendo tenido situaciones buenísimas, como derrotas graves, decepciones, pero seguía ahí, seguí viendo al Barça. Me acuerdo que habían partidos muy buenísimos. La victoria frente al Napoli, si no estoy mal, jugando la Europa League. eh, Como había situaciones medio extrañas, como la derrota frente al Eintracht, que la verdad tampoco me la esperé. O sea, cuando prendí la tele, porque no había alcanzado a ver el partido, porque si no estoy mal, estaba estudiando todavía en la universidad, por lo tanto no había alcanzado a poder ver el partido, y yo dije así como, oh, ya, probablemente ganó el Barça. Fui a ver y fue como, oh, perdió. Bueno, también la victoria que se tuvo en el Bernabéu 4-0, con los goles de Aubameyang, fue algo impresionante. Eh, Después la siguiente temporada, la 22-23, ganando una liga después de un buen tiempo. Después, bueno, tampoco tantas temporadas, pero después de todo lo que había pasado, ganar una liga fue un bálsamo curativo espectacular. Luego la siguiente temporada, la segunda completa de Xavi, teniendo problemas, no pudiendo ganar nada, pero viendo cómo algunos de estos jugadores importantes iban tomando la importancia y el rol frente al equipo, viendo proyectos como Lamine, Cubarsí, participando en el equipo, Pedri también, Gavi, cosas así que fueron cimentando lo que iba ocurriendo, mezclando esa juventud con veteranía de algunos otros jugadores que venían con hambre de títulos, con hambre de situaciones. Pensar que en este momento, para esta altura, el único probablemente sobreviviente del triplete era Ter Stegen, porque Xavi era el entrenador, Ter Stegen era el portero. Se había ido otro emblema como Busquets, se habían retirado otras personas, o sea, había pasado muchísimo tiempo. Pero yo seguía ahí queriendo verlo, seguía ahí queriendo disfrutar del fútbol. Y esta temporada, con un cambio de entrenador, la verdad, como muchos, no tenía tampoco mucha expectativa. Sabía que Hansi Flick había hecho un muy buen trabajo, o sea, como no recordarlo, era el entrenador del Bayern que nos metió 8 goles, o sea, era alguien inolvidable. Y poco a poco el equipo fue consiguiendo cosas. Si bien hubo trastabilleos en algún momento, recuerdo haber tenido una muy bonita felicidad cuando se fueron ganando partidos importantes. Otra vez, otra victoria frente al Madrid después de haber tenido tantos problemas estos también últimos años. A pesar de que el Madrid tenía toda esta plantilla con los nuevos galácticos, poder ganarles. La victoria de la Supercopa fue algo impresionante también. Luego la victoria en la Copa del Rey, que me acuerdo que ese día yo estaba en una salida con unos amigos de la universidad, y me acuerdo que en un momento me puse a escuchar el partido que estaba siendo transmitido por un canal de YouTube. O sea, ellos lo estaban comentando más que otra cosa. Y yo ahí estar viendo y estar pensando, estar sufriendo, mientras estaba con personas. O sea, llegó a ese nivel de que no me importaba estar con otra gente, sino que quería saber qué es lo que estaba sucediendo. Recuerdo llegar apuradísimo para poder ver el final, no haber visto los goles, pero aún así haberlo escuchado y haberlo celebrado. Y ver al equipo levantar una copa otra vez era algo bonito.
Si bien no fue una paliza como el clásico de, de la Liga, el Bernabéu, o no fue una paliza como en la Supercopa, era otra victoria. Era otra victoria, otro título más para el palmarés. Después me acuerdo el no ver el partido de ida contra el Inter porque estaba trabajando, pero escuchar al resto que lo estaba viendo y era como, oh, qué bueno. Me acuerdo pedir permiso para poder salir antes de mi trabajo y ver el partido contra el Inter en mi casa. Me acuerdo lo que sentí, fue una sensación extraordinaria. Si bien hubo momentos en que quise apagar la tele porque especialmente cuando el Inter se puso por delante, yo no la apagué y seguí viendo. Y me acuerdo que me emocioné muchísimo cuando el Barcelona empató. Casi lloré, si no puedo decir lloré, estaba muy feliz llorando cuando el Barcelona marcó el 3-2. Es más, es recordarlo y entrarme las ganas de llorar ahora. Me acuerdo que incluso me abracé a mi perro, estaba feliz, y luego tener un bajonazo espectacular cuando el Inter dio vuelta al partido, lo empató en ese último minuto. eh, y no creérmelo que con todo lo que se había trabajado no coronar una temporada tan buena, con jugadores que se lo merecían, según yo. Y luego, eso sí, tener que pasar página nomás. Eso sí, no quitando que la temporada era espectacular. Eh, Luego el clásico en la liga, otra vez un vaivén de emociones, pero poder ganar con todos los problemas, con posible atraco y todo, ganar, ganar y seguir ganando, ganar la liga, otro año más, ganar 3 títulos, ver jugadores espectaculares, tener ese sentimiento de que el Barça va bien encaminado y esperar y tener esa sensación de que aún así sin todas las estrellas, sin Messi, sin Ronaldinho, sin todos estos jugadores, el Barça continúa y yo continúo apoyándolo. Ya van, bueno, si contamos el 2011, no, en realidad no serían 14 temporadas, sino serían 13 temporadas siguiéndolo, 14 años siguiéndolo. eh, y si tuviese que explicar por qué soy hincha del Barça, la verdad, como dije en el video anterior, en el short, ni siquiera yo lo sé. Ni siquiera yo lo sé. ¿Qué más da que no sea el equipo con más Champions? ¿Qué más da que no sea el equipo que sea? ¿Qué más da que no esté Messi? ¿Qué más da que no esté Villa? ¿Qué más da que no estén los jugadores que marcaron época en el Barça? ¿Qué más da todos los sinsabores y los problemas que me hicieron pasar? No, yo creo que no cambiaría el ser del Barça por nada. Por nada, nada, nada. Eh, y si tuviese que pensar y dar una respuesta, yo creo que si nos ponemos a retrospectiva de la forma en la que llegué a seguir al Barça, yo creo que yo no elegí ser hincha del Barça, sino que yo creo que el Barça me eligió a mí. El Barça me atrapó y el Barça me hizo ser su hincha de este equipo. Y yo creo que esto es lo que todos viven cuando son hinchas. ¿Te pasó? Espero que les guste el video, la verdad estoy viendo el contador mientras estoy grabando, 33 minutos de video, la verdad me va a costar un horror editar esta cosa, pero no quería dejar nada de lado. Nada, muchísimas gracias a todos. Si te paraste a escuchar este video hasta el final, créeme que eres un crack, eres una persona espectacular y muchas gracias por todo. Y nada, sigamos hacia adelante y nada, un orgullo y una gran alegría ser del Barcelona. Gracias, comenta, dale me gusta y suscríbete si es que quieres. Adiós.